La gente ahora está súper documentada, cree que lo sabe todo con YouTube, Internet, la IA, y entonces muchas veces vienen nuestras consultas un poco confusas y nuestro trabajo es honestamente explicarles realmente lo que pueden conseguir, porque no se puede conseguir todo, nosotros no hacemos milagros, nosotros lo que hacemos es transformar o mejorar la base que tenemos. Yo siempre digo a mis pacientes, cuando tú quieras ver fotos, vente aquí, que yo con mi ordenador te voy a enseñar casos de antes y después, pero publicarlas, mis mejores casos, una persona joven con una piel estupenda, pero eso no se transpone a la realidad. Pero ellos, el volumen de las mamas les aumenta y eso lo llevan fatal. Es una cirugía que se llama ginecomastia, la hacemos muy frecuentemente y les mejora mucho, que es quitar el exceso de volumen de las mamas a los hombres. Y para mí lo más importante es que una paciente me diga, oye, me lo noto y me lo notan mis amigas. Entonces lo que hace la medicina regenerativa es ir manteniendo esa consistencia de la piel y esa elasticidad que hace que una piel parezca joven. Utilizamos mucho los neuromoduladores y lo que hacen es que paralizan el movimiento de las arrugas y atenúan los movimientos y hacen que la persona esté más joven. Yo nunca he creído en la cirugía o el turismo quirúrgico. A mí me parece que es un error, pero que allí se operan y a la semana se vuelve porque es gente que vive aquí, pero allí les resulta mucho más barato. A mí me da mucho miedo porque hay muchas complicaciones. Bien, ¿cuáles son las cirugías de low cost? Pues como aquí, cirujanos que a lo mejor no tienen las condiciones necesarias o los títulos adecuados. Hola, soy Sira Ford y este es Tu Momento, donde hablamos de lo que realmente importa, de ti. Hola Isabel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sira. Bienvenida a Tu Momento. Gracias por la invitación que me has hecho a participar en tu programa. Pues es un honor tenerte en Tu Momento, tener a alguien que es un referente en el mundo de la cirugía estética, Isabel. Bueno, gracias. Llevo muchos años dedicada a esto y la verdad es que es mi vida, me gusta mucho. Cuéntanos, para la gente que no te conozca, Isabel, cuéntanos quién es Isabel Moreno. Bueno, me llamo Isabel Moreno y soy especialista en cirugía plástica, estética y reparadora y me dedico básicamente pues a mi cirugía, hago cirugía estética preferiblemente, pero vamos, soy especialista en cirugía plástica, estética y reparadora y tengo mucha experiencia porque llevo muchos años dedicado a esto. ¿Cuántos años llevas de profesión? Muchos años, pero puede decirse que de 30 a 35 años empecé a operar y sigo operando viendo a mis pacientes. En Tu Momento, aparte de que nos habléis de vuestra profesión y la tuya, que nos interesa tanto, también nos gusta conocer a las personas. Así que cuéntanos primero por qué te gustó, o sea, de qué te vino este amor por la medicina y luego por la cirugía plástica. Bueno, la verdad es que la vida te va llevando. Desde pequeña mis padres comentaban que siempre quise ser médico. No tengo antecedentes en mi familia, nadie. Era una niña muy estudiosa, de matrícula en el colegio y siempre me gusta estudiar mucho. Entonces, cuando en mi familia no había gente universitaria, de esto hace muchos años, y cuando le planteé a mi padre que quería estudiar medicina, me dijo, hija, una carrera tan larga para una mujer, una carrera cortita, si quieres estudiar, pero una carrera cortita. Y yo, papá, yo quiero ser médico. Y me puso una condición, y era que si estudiara, tenía que estudiar en Valencia, porque él no concebía en aquella época que yo me fuera a estudiar fuera de Valencia. La verdad es que lo conseguí, entré y empecé a estudiar medicina. Al principio, antes de empezar la carrera, yo quería ser pediatra, porque a mí me gustaba la pediatría, me gustan los niños. Y mi padre me dijo, vale, pero vas a saber lo que es esto. Entonces me acuerdo que en los veranos, cuando yo todavía no había empezado la carrera, iba a abrir y cerrar la puerta a la consulta de nuestro pediatra, que era amigo de la familia. Y allí me di cuenta de que los niños me gustaban sanos, que los niños enfermos no sabía cuando se ponían a llorar. Entonces allí creo que me enfrié un poco para lo de la pediatría. Luego, segundo de medicina, tuve la ocasión de entrar en un servicio de urgencias en la Cruz Roja, en Valencia. Y bueno, pues las circunstancias, como comento, te van llevando. Y allí entré en un servicio de accidentes de trabajo, una mutua de accidentes. Lo mismo, hacía papeles, no hacía nada más. Y allí me di cuenta de que me gustaba el estrés ese de las heridas, de los accidentados. Y en cuarto de medicina, cuando ya estaba en cuarto, me examiné para ser alumno interno en el departamento de cirugía. Y ahí empezó mi vocación de la cirugía. Era cirugía general, entonces en aquella época éramos pocas mujeres y la verdad es que era yo la que tenía que estirar de valva o coger cuando había una amputación en la pierna, porque claro, yo era la doctora joven o la residente joven.
Entonces tuve la ocasión de conocer a grandes maestros que hacían cirugía de mama, que siempre es lo que me ha gustado. Y en esa etapa de mi vida, en el Hospital General, que es donde yo terminé la carrera, había un cirujano plástico referente, que era el doctor don Ramón González Fontana, y me pegué a rueda de él. Y gracias a él, pues pude conseguir la especialidad y conseguí aprender todo lo que él me enseñó, y él ha sido la base para todo lo que he podido conseguir en mi vida profesional. Porque cuando empezáis en la cirugía estética, empezáis ya en prácticas con un cirujano estético. Bueno, claro. ¿Cuáles son los pasos? Claro, tú acabas medicina y luego tienes que hacer en estos momentos un examen para coger una plaza de especialista MIR. Entonces, en aquella época todavía podías hacerlo por escuelas, que es como yo lo hice. Y yo me pegué a rueda de él, conseguí la especialidad y luego estuve trabajando 17 años con él hasta que tristemente falleció. Y ahí fue cuando decidí que, bueno, pues que quería independizarme y que quería ser yo. Y hasta hoy, la verdad es que han pasado 26 años, en donde yo monté una pequeña consulta al principio, luego esa consulta se hizo más grande, y hoy en día somos un equipo. Yo antes era Isabel Moreno, pero ahora es el equipo de Clínica Isabel Moreno, que es los que llevamos a cabo todos los tratamientos, tanto quirúrgicos como estéticos, porque empecé sola, pero la clínica afortunadamente la hemos ido ampliando. Has hablado del doctor Fontana, fue uno de los primeros cirujanos estéticos, ¿no? A nivel nacional también, ¿no? Bueno, a nivel nacional, en aquella época había muy poquitos, habían en Madrid y en Barcelona. Aquí en Valencia estaba básicamente el doctor Mirabet y el doctor Fontana. Y ellos fueron un poco los pioneros de la cirugía, que fueron a formarse fuera. Mi jefe, el doctor Fontana, fue a formarse en Inglaterra, y ellos un poco fueron los que desarrollaron todas las cirugías que nos han llevado ahora a hacer todo lo que hacemos. Uh-huh. ¿Cuál es la operación de cirugía estética que más haces, Isabel? Bueno, ¿sabes qué pasa? Que como igual que en todas las especialidades se van haciendo subespecialidades, ahora los traumatólogos no operan prótesis de rodilla, de cadera o de hombro. Hay un traumatólogo que opera la rodilla, otro que opera la cadera, otro que opera el hombro. Pues aquí pasa un poco como nosotros. Antes un cirujano plástico lo operaba todo, pero sin embargo ahora vamos consiguiendo que cada uno nos superespecialicemos en determinadas cosas. Yo hasta no hace mucho operaba todo, pero la verdad es que ahora básicamente estoy muy encasillada en la cirugía de mama, que es lo que me apasiona. Tanto empecé haciendo patología como ahora, que hago cirugía plástica y estética. Y luego hago también mucha cirugía, mucha blefaroplastia. Y luego hacemos también hago cirugía de contorno corporal, mucha abdominoplastia, mucha braquioplastia. Afortunadamente. ¿Braquioplastia qué es? Braquioplastia es la cirugía de los brazos. Ah, sí. Claro, ahora hay muchas pacientes, hombres y mujeres, que se someten a curas de adelgazamiento, gracias a estas medicinas nuevas que son inhibidores de las hormonas, del apetito, y entonces la gente pierde mucho peso. Y esa gente que pierde peso se ha sacrificado en perder 30 o 40 kilos, pero su cuerpo lo nota y esas pieles caen. Entonces mucha gente, estas personas se someten a cirugías para quitar toda esa piel que les sobra. Y entonces tenemos las braquioplastias o las curoplastias, que es la cirugía de las piernas, de los muslos, y todo eso también lo hacemos, claro. O sea, es la piel sobrante, ¿no? La piel sobrante después de perder tantos kilos. En los brazos, en las piernas, en el abdomen, son las abdominoplastias, o en la cara hacemos los lifting, claro. Uh-huh. ¿Y cómo ha cambiado la demanda de ciertas operaciones desde que tú empezaste hasta ahora, hasta hoy? Bueno, no ha cambiado mucho, han cambiado un poco algunas modas, ¿vale? Y luego también ha cambiado mucho la opinión de la gente. La gente ahora está súper documentada, cree que lo sabe todo con YouTube, Internet, la IA, y entonces muchas veces vienen nuestras consultas un poco confusas, y nuestro trabajo es honestamente explicarles realmente lo que pueden conseguir, porque no se puede conseguir todo, nosotros no hacemos milagros, nosotros lo que hacemos es transformar o mejorar la base que tenemos, pero milagros o cambios de caras y de cuerpos, no. Por ejemplo, esto que os comentaba de las obesidades mórbidas, la gente que operamos les dejamos grandes cicatrices. Entonces, cuando le dices a una paciente, sí, te voy a quitar un trozo de tu brazo, pero que sepas que va a quedar una cicatriz. Entonces, como algunos dicen, no, yo he visto en YouTube que no quedan cicatrices. Entonces, todo eso es muy importante, que los cirujanos seamos honestos y expliquemos a nuestros pacientes lo que pueden conseguir. Porque las expectativas de tus pacientes
por lo que estás contando, muchísimas veces no son las reales. No, ¿Y cómo le trasladas a tu paciente las garantías de, en realidad, cómo va a quedar esa operación a las expectativas que ellos tienen? Pues tienes que explicarle exactamente cuál va a ser su resultado y que las expectativas, porque muchas veces dicen, es que yo quiero esta nariz o yo quiero este tamaño o el volumen de las mamas. Tú dices, pero a ver, tú eres pequeña, un poco ancha de espalda, no puedes tener esas expectativas. O una chica impresionante con los ojos azules, es que yo quiero una blefaroplastia y quiero quedarme... No, no puedes. Pero hay gente que te lo dice y te dice, no me voy a quedar así. O, por ejemplo, cuando tú pones botox a una señora de 70 años, como yo he visto esta mañana, me decía, ¿no me vas a quitar las arrugas con neuromoduladores? Y yo le decía, ya, pues que tus arrugas son surcos, nunca te has hecho nada y tienes 70 años, que hoy en día una mujer con 70 años o un hombre son personas relativamente jóvenes, ha cambiado mucho. Pero claro, no es lo mismo empezar a tratarse a los 40 que a los 70 por primera vez, intentar ponerse neuromoduladores y pensar que te vas a planchar la cara. Todas las expectativas hay que explicárselo porque si no la gente luego es muy exigente y entonces se deprime o se enfada contigo. Entonces tienes que perder tiempo o explicarle a las pacientes siempre lo que pueden conseguir. Es fundamental en mi trabajo. ¿Y cuánto de daño ha hecho las redes sociales, Instagram? Porque va gente que diciéndote, quiero el culo que tiene, no sé, esta influencer, o el pecho, o la nariz, o esta influencer ha dicho tal cosa. Pero tú no estás de acuerdo con eso, pero si ya lo ha dicho, y ya se lo hace o ya se lo pone. Es muy difícil, ¿eh? O sea, a ver, yo les intento explicar que tengo mucha experiencia, que llevo muchos años haciendo esto y que estoy muy al día de todo, porque aquí donde me ves yo no paro de asistir a cursos, dar conferencias, porque como te decía, este tema me apasiona y tengo la suerte de poder acceder a ellos o de que me inviten a dar charlas. Entonces les explico exactamente que estoy muy al día y que lo que ellos piden no es real. Entonces es súper importante el transmitirlo eso, ¿eh? Y cuando se levantan del sillón de enfrente, tú sabes que cuando les has dicho eso no es real, eso no se va a quedar así como tú crees y si esperas eso no lo vas a conseguir. A ver, yo cuando veo a una paciente ya sé a quién voy a operar y sé a quién no voy a operar. Es decir, yo noto que hay unas vibraciones determinadas que yo noto. Además, yo también puedo elegir yo también elijo a mis pacientes. Yo hay algunas que les digo, mira, es que es mejor que yo no te opere porque creo que no voy a cumplir tus expectativas. Y eso es súper difícil, porque muchas veces dicen, no, entonces no me puedes operar. Pues operaste a fulanita, venganita, ya, pero es que lo que tú me pides yo no te lo voy a dar. Entonces es mejor que no te opere yo. Yo lo digo, afortunadamente me puedo permitir ese lujo. Y más de una vez, o ha habido gente que le he dicho, mira, es que no estás para operar, mejor que no te operes. Y esa gente ha confiado en mí y con el paso de los años me ha dicho, oye, vuelvo, ahora estoy para operarme. Te he dicho, ahora sí. O gente que no ha confiado en mí y se ha ido a otro sitio. Y entonces, claro, esto es un mercado libre y cada uno... Tú ya lo sabrás, ¿no? Cuando se levantan del sillón ya sabes que se van a ir a otros profesionales, Yo ¿no? Lo sé. Y luego han venido... Porque no se quedan de acuerdo con lo que tú les dices, claro, ¿no? O sea, tú lo notas, ¿sabes? Cuando una persona te está escuchando y te está haciendo caso o cuando te está diciendo, pues esta no me está convenciendo con lo que está diciendo. Yo lo sé, ¿eh? Sí. Es algo que te da la experiencia de el haber visto miles de pacientes. Claro, que tú ya tienes detrás, bueno, una carrera de psicología, Mira, te lo ¿no? voy a decir, empecé con el paciente 0 y tengo 38.000 historias. Es decir, han pasado, no quiere decir que haya operado al 100%, pero un tanto por ciento elevado sí. Pero esas 38.000 personas yo las he visto y he hablado con ellas y entonces, claro, yo psicológicamente, como tú dices, sé si les he transmitido lo que yo quiero o no. Y hay personas que nunca tienen bastante, Isabel. Sí, pero no es la obligación del cirujano o del médico que las asiste es explicarles que hay un límite. Yo veo a veces gente súper deformada en la cara con tratamientos de medicina estética que siempre quieren más y tienen labios y quieren más y tienen botox o neuromoduladores, y quieren más o tienen rellenos. Yo les digo que no, o sea, yo lo tengo muy claro, es decir, que la gente, además yo creo que cada cirujano o cada médico tenemos un perfil diferente, ¿no? A mí nunca viene una paciente y me pide un exceso de volumen de las mamas porque todo el mundo sabe que yo no lo voy a hacer, porque no es mi estilo de paciente. Yo creo que cada cirujano tenemos un estilo definido y es lo que transmitimos con nuestras pacientes.
¿sabes? Entonces, sí, yo creo que la gente que viene acá elige un cirujano plástico y ya sabe a lo que va. Porque es muy importante el boca a boca, ¿no? Porque la mayoría de las Claro. pacientes que tienes es porque han conocido tienen una amiga o tienen un conocido que se ha operado contigo. Pues mira, yo creo que hasta no hace mucho, y en mi caso yo creo que el boca a boca ha sido siempre lo más importante para mí. Lo que pasa es que las redes sociales son tan importantes, yo no les daba ninguna importancia a las redes sociales porque consideraba que con el volumen que tengo de pacientes todo el mundo tiene una prima, una hermana, una vecina. Pero la verdad es que hoy en día es muy importante las redes sociales porque hay gente que te dice, oye, por ejemplo, todo el mundo me habla de ti, pero es que no veo tus casos. Digo, ya es que a mí no me parece honesto publicar mis mejores casos porque, lógicamente, cuando yo en mi Instagram, que por supuesto que lo tengo, yo no voy a poner un caso que no ha salido demasiado bien o que la paciente no estaba contenta o que la paciente tenía una asimetría que no podía corregir. Siempre voy a poner mis mejores casos. Y yo creo que eso no es honesto para que lo vea la gente. Hay países en el norte de Europa que prohíben totalmente el poner fotografías de casos de antes y después. ¿Ah, porque sí? es un poco engañoso. Sí, sí. Ah, no lo sabía. Yo siempre digo a mis pacientes, cuando tú quieras ver fotos, vente aquí, que yo con mi ordenador te voy a enseñar casos de antes y después. Pero publicarlas, a mí no me... De momento, yo opino así. Y además que cuando las publicas, bueno, al igual que una persona normal, anónima, publica en Instagram, publica donde está más guapa, donde está tal. Cuando tú como profesional publicas las fotos, publicarás pues Mis mejores casos. Los mejores casos, claro, que sale todo rodado perfecto, ¿no? Claro, mis mejores casos, una persona joven, con una piel estupenda, pero eso no se transpone a aquella gente que es mayor, que tiene flacidez, que tiene una piel manchada. Entonces, yo prefiero que vengan a mí y explicarles la realidad de las cosas. Es mi manera de pensar, Elvira. ¿Y cómo ha evolucionado las técnicas de cirugía estética y reparadora a lo largo de los años, desde que empezaste ahora? Bueno, ahora han evolucionado mucho porque ahora se hacen cosas que antes pues que eran ciencia ficción. Ha evolucionado mucho también la aparatología, es decir, antes no se utilizaban aparatologías como ahora utilizamos los láseres, las plataformas y todo eso es un complemento a las cirugías que hacemos. Pero hay otras cosas que no han evolucionado mucho, por ejemplo, las prótesis. Las prótesis de mama pues son prótesis rellenas de silicona o rellenas de suero, pero no han evolucionado mucho más, no hay mucho más que hacer. Las técnicas de hemoplastia de reducción hemos acortado mucho las cicatrices. Antes habían técnicas que dejaban cicatrices que eran excesivamente grandes, ahora las dejamos mucho más pequeñas. Han evolucionado determinadas zonas, como por ejemplo la rinoplastia. Antes se utilizaba mucho la mano y ya se utiliza aparatología. Se utilizan unos aparatos que sirven para remodelar quizás de una manera como mucho más perfeccionista lo que es cuando hacemos una rinoplastia. Pero depende del gusto del cirujano, ¿sabes? Y luego han evolucionado mucho las técnicas en las que utilizamos la grasa. La grasa es un material del que cada uno de nosotros tenemos fuentes inagotables y que lo utilizamos para regenerar los tejidos. Cuando yo empezaba la grasa no sabía ni qué se utilizaba. Sin embargo, ahora lo utilizamos complemento de muchas cirugías. Por ejemplo, cuando hacemos tratamientos en la cara, los rellenos o podemos perfilar o armonizar una cara utilizando nuestra propia grasa, que es un material que nunca nos va a perjudicar. Podemos utilizar la grasa para mejorar la piel en una piel radiada, por ejemplo, tras una mastectomía. Podemos utilizar la grasa para rellenar defectos. Hay cirujanos que utilizan la grasa como material de relleno para grandes volúmenes, que yo a veces a mí eso me da un poco de miedo porque hay descritas muchas complicaciones. Pues todo eso son innovaciones y hay algo que es muy curioso, que a mí toda la vida alguien me ha preguntado, oye, ¿es verdad que se quitan las costillas para adelgazar la cintura? Yo hasta hace 5 años yo les decía, nunca lo he oído. Esto es ciencia ficción. No conozco claro, porque todos... la cinturita de Marilyn, ¿no? Eso, claro, eso lo sabemos pues, por la leyenda urbana esta de Marilyn, que se había quitado las costillas. Pero era una leyenda urbana. Yo no conocía a nadie que realizara esa intervención. Sin embargo, ahora empezaron a hacer unos cirujanos brasileños. Bueno, el primero que fue un cirujano ruso, un cirujano plástico ruso. Y luego varios cirujanos brasileños. Y realmente lo que hacen es que luxan las costillas. Yo creo que esa es una de las técnicas como más novedosas. ¿Luxar qué es?
es fracturarlas sin llegarlas a romper. La costilla no es como un hueso, sino que es cartilaginosa. Entonces no se puede romper como un hueso, pero sí que se puede malear, o sea, la podemos doblar sin que se llegue a romper. Entonces hay cirujanos muy punteros que empiezan a hacer lo de luxar las costillas. Pero yo siempre digo lo mismo, ojo, hay que tener mucho cuidado dónde vas y en qué manos te pones, porque lo que a una persona le puede ir bien, a ti no, o una persona puede tener esa indicación quirúrgica, tú no. Entonces todo eso es importante. Las personas que me oigan, que sepan que no es una cirugía común y que la hacen muy poquitos cirujanos, pero que bueno, que hoy en día como novedad se luxan las costillas para disminuir el volumen de la cintura. Eso es porque hoy en día el canon de belleza de las mujeres ha cambiado. Hace unos años en la época de los 80, 90, era delgadez extrema y ahora resulta que la mujer es todo volumen, ¿no? Se lleva todo las volumen. curvas. Sí, todo pero volumen. Bueno, es un poco pero volumen es excesivo, ¿no? Isabel. Pero bueno, eso depende, como te decía, del cirujano. A mí no me vienen a pedir excesivo volumen, porque si no yo sería una doctora toda llena de volúmenes y no lo soy. A mí me gustan las mujeres o los hombres delgados con cada cosa en su sitio y con un cierto volumen en determinadas zonas. Pero, por ejemplo, a mí esas cinturas pequeñas y esas nalgas hiper mega desarrolladas, yo eso no lo hago a mis pacientes porque eso va contra mi sentido estético. Entonces, cada paciente, como te decía, elige a su cirujano porque es el que hace ese tipo de técnicas. O sea, a ti va una chica a decirte quiero el culo de la Kardashian y yo no se lo hago. No se lo haces. ¿Por qué? Porque no domino esa técnica, porque mi sentido estético me dice que eso es deformante y que ahora es la moda, pero ¿qué pasará cuando no se lleven esas nalgas? ¿Sabes? Uh-huh. Se tendrá que quitar los implantes, haces una liposucción para quitarse la grasa. Entonces yo soy como más sensata, tengo otra forma de pensar. Porque ¿tú has tenido alguna paciente que le haya pasado, por ejemplo, como Victoria Beckham, que sabemos que se puso mucho pecho, luego se quitó, luego se volvió a poner, algo así, ¿no? Porque dependiendo de las modas... Creo... A ver, claro, pero nuestra piel no es como un chicle que lo puedes estirar, encoger. Cada vez que tú te sometes a una cirugía queda una cicatriz, y queda una cicatriz interna, una fibrosis, y todo eso... Hay que pensarlo, que a mí cuando muchas pacientes vienen y me dicen, no, es que las quiero muy grandes o las quiero grandes, se las pongo, no, es que ahora las quiero más grandes. Yo las voy frenando porque considero que la vida es muy larga y a los 20 años no tienes una idea clara de lo que quieres, porque depende del entorno que tienes a tu alrededor también. Hay chicas que de repente están con una pareja que les gusta el pecho muy grande, pero es que luego a lo mejor están con una que les gusta el pecho pequeño. A ver, esto no es una moda, como yo les digo, no es como una chaqueta que si no te gusta la cuelgas en el armario. Esto lo tienes que llevar contigo y te tiene que ser cómodo el volumen para hacer deporte, para vestirte, para ir con un traje de fiesta. Es decir, que tenemos que hacer que esto es una profesión muy seria y los resultados tienen que ser serios y estéticos. ¿Y qué opinas de los padres que les regalan a las hijas por su 18 cumpleaños porque uno de mis hijos en su clase, una chiquita cuando cumplió los 18 años, sus padres le regalaron un aumento de mamas. ¿Tú qué opinas de eso? A ver, yo creo que no es... Que sí, es un poco frívolo, ¿no?, el hablar así. Hay gente o hay niñas que tienen mucho complejo porque tienen el pecho muy pequeño. Entonces, cuando vienen a mi consulta con 16 años, les digo, lo siento, pero yo a partir de los 18 te operaré. Entonces, quizás que ante unos padres sensatos que su hija está muy frustrada, a veces a partir de los 18 años se puede operar. Pero no como el regalo o premio porque has cumplido 18 años, sino para mejorar ese sentido de que no se acepta la niña. Pero yo a los 18 años intento explicarles que la vida es muy larga y que no se consigue todo lo que uno quiere. Es decir, hago lo que comentábamos antes, un poco de psicóloga, porque hoy en día hay muchos niños y niñas que llegan con sus madres o sus padres y te dicen, quiero esto. Y yo les digo, ya, pero es que eso no puede ser. ¿Cómo? Y aparte es lo que decíamos antes, yo ya noto que yo no la voy a operar, porque es una negación y aparte que hoy en día yo creo que los padres, yo soy madre también, creo que no estamos educando a veces bien a nuestros hijos o no les estamos educando en el esfuerzo y en el sacrificio. Nuestros hijos piensan que se puede conseguir todo y todo no se puede conseguir. Entonces a esa gente tan joven hay que explicarles
Bueno, pues que esto es un paso, pero que eso no les va a abrir las puertas. Les va a abrir las puertas su esfuerzo, su trabajo, sus estudios, no el que tengan un aumento de pecho, no. Entonces, igualmente a los padres. Yo he habido madres que con una niña de 14 años han venido a que les haga una liposucción. Les digo que no, que ni hablar, que lo que tiene que hacer es cambiar sus hábitos, que en vez de llegar a casa y ver la televisión y tomarse un bollicao, pues que se vaya a la piscina, que se vaya al gimnasio o que se vaya a andar. Es decir, que los médicos tenemos que ser muy sensatos a la hora de ver a los pacientes. Porque hay veces que el cambio o sea, el hacerse una operación, una niña jovencita, le cambia también la manera de sentirse y hacia los, sí. O sea, la autoestima, ¿no? Súper importante. Por ejemplo, yo solo veo, yo hago mucha cirugía de reducción de mama, es lo que más me gusta operar, y hago mucha cirugía. Hay niñas con 18 años que tienen un pecho excesivamente grande. Ese pecho excesivamente grande les incapacita a la hora de vestirse, a la hora de correr, a la hora de hacer un deporte, incluso a la hora de relacionarse con sus compañeros o desvestirse en un vestuario. Esa gente cuando se opera es que les cambia la vida y les cambia el carácter. Los padres nos lo cuentan, es que de ser una niña tímida, retraída, que no quería salir, o cuando llegaba el verano no quería bajar a bañarse con sus compañeros amigos, es que le cambia la vida. Es una cirugía súper satisfactoria. Te lo he preguntado porque como hay veces que también frivolizamos, ¿no?, con el hecho de que la gente joven cada vez empieza antes. Hay veces que es por bien, porque les cambias la vida, autoestima. Pero de todas maneras tenemos una edad límite, es decir, no quiere decir que nunca haya operado a nadie menor de 18 años, pero es importante poner un tope de edad, porque ya te digo que hay que estudiar el caso. Por ejemplo, las orejas. Cuando una paciente tiene las orejas muy despegadas, los niños son súper crueles. Yo he visto en mi consulta niños que me decían, es que en el colegio me llaman Iberia. Y yo, ¿Iberia? Claro, porque me dicen que voy a despegar. O sea, cosas así, o Dumbo. Entonces, cada esas niñas, yo cuando tienen 10, 11, 12 años, antes de que realmente estén acomplejadas, las operamos, porque es que les cambia la vida. Sí, es que en los niños es muy les importante. Cambia la vida a los niños. La operación que has dicho La tú. operación de las fotoplastias, sí. Por eso no se puede estandarizar. Hasta los 18 años no se puede operar a nadie, no. Depende de los casos. Pero las orejas es algo que a los niños les acompleja un montón, porque los niños son crueles y entonces en el colegio se meten con ellos. Y es verdad, cuando les cambias, es que les cambia la vida. Ya vuelven a ser más extrovertidos, ya se hacen coletas, son niñas o niños que llevan siempre sus orejas tapadas con el pelo largo para que se las tapen. Entonces eso sí que son los éxitos de mi profesión, ¿no? Que te satisface mucho. O sea, que es una de las operaciones que haces a menores, ¿no? Claro, porque lo piden, es decir, siempre y cuando cuenten con la autorización de los dos padres, los operamos porque realmente están acomplejados esos niños y es que es una cirugía que se puede hacer. Ahora, un aumento de mama a los 14 años a mí me parece un error, porque esa persona no está psicológicamente desarrollada para saber lo que quiere o lo que se puede conseguir. Pero claro, hay excepciones, como te digo, con las fotoplastias. Uh-huh. ¿Y cómo cambia la demanda de ciertos procedimientos dependiendo del rango de edad de las mujeres, por ejemplo? Hombre, las mujeres jóvenes se operan básicamente de la cirugía de mamas, tanto poner como quitar. Ya a mediana edad hacemos mucha mastopexia, que es levantar el pecho que se ha caído, con o sin implantes. También hacemos reconstrucciones de mama, mastectomías subcutáneas a veces en gente que tiene una enfermedad, un cáncer. Podemos hacer mastectomía. Es quitar la mama y reconstruirla a la vez, en casos que hay una patología tumoral. Luego la cirugía de blefaroplastia se hace a partir de los 45, no tiene límite de edad, porque hoy en día, como te decía, cada vez las personas más mayores vienen a la clínica. Antes una mujer con 60 años era ya una mujer muy mayor. Hoy en día una mujer con 60 años todavía se come el mundo. Entonces las cirugías como que se van desplazando más. Hacemos mucha cirugía de blefaroplastia porque es una cirugía muy satisfactoria, es rápida, se hace con anestesia local y realmente el efecto se nota, te quita muchos años. Luego, bueno, pues rinoplastias hay a todas las edades. Yo he llegado a operar a una señora que me decía, me he quedado viuda y ahora es cuando me voy a operar de la nariz porque mi marido nunca me ha dejado. Tengo 70 años, pero me quiero operar, ¿sabes? O el caso de un señor también jubilado que quería operarse de las orejas porque nunca había tenido ocasión y había estado toda su vida sufriendo que tenía las orejas despegadas y que en la jubilación se quiso operar. Es decir, que hay casos muy anecdóticos, decirlo de esta manera.
Pero bueno, diríamos que sí, que básicamente, y tanto hombres como mujeres, los hombres también se operan mucho, cada vez más. En mi consulta cada vez hay un mayor número de hombres y me preguntan si de qué se operan los hombres. Sí, Pues ¿de qué se operan los hombres? Se operan de la nariz, se operan de las orejas, de los párpados. Los hombres a mediana edad se han dado cuenta de que si sus mujeres se operan de los ojos y mejoran mucho, pues ellos también. Entonces operamos muchas blefaroplastias. Luego los hombres se operan también de liposucción. Es decir, les aspiramos la grasa de aquellas zonas que la tienen localizada. Y también se operan de ginecomastia, que es casi todos los hombres con el paso de los años se engordan igual que las mujeres engordamos, pero ellos el volumen de las mamas les aumenta y eso lo llevan fatal. Y es una cirugía que se llama ginecomastia y la hacemos muy frecuentemente y les mejora mucho, que es quitar el exceso volumen de las mamas a los hombres. Claro, porque ellos también les van aumentando, ¿no? Conforme van cumpliendo años. Porque hay una cosa que es característica y es que cuando se es joven la mama tiene un gran componente de glándula mamaria. Pero a medida que nos vamos haciendo mayores, la glándula se va atrofiando y aparece la grasa. Y a los hombres pasa lo mismo. Entonces, ese exceso de volumen les preocupa mucho. Uh-huh. Y cambia mucho el resultado de un procedimiento quirúrgico de una persona que se ha cuidado toda la vida en sus hábitos y en todo, vamos, en la vida, de una persona que no se ha cuidado. Totalmente. Es fundamental el cuidarse y ya desde muy joven. ¿Y cómo nos cuidamos? Haciendo deporte, manteniéndonos en un peso adecuado, con una dieta más o menos adecuada, bebiendo mucho líquido y luego protegiéndonos del sol. Y por supuesto nada de tabaco, nada de alcohol. Pero eso son pautas que yo lo veo. Yo a veces cuando veo a una paciente y le veo la cara, yo ya sé si fuma. Se nota muchísimo. ¿Sí? ¿Lo notas enseguida? El tabaco estropea la piel de una manera increíble. El sol también. Ha habido épocas en donde estaba muy de moda la gente más saludable, la gente más morena. Hoy en día es al revés. Tú ves a una paciente morena y le dices, te estás quemando la piel. Pero eso es fundamental para... Si ahora nos llama la atención en verano cuando vemos a una persona súper morena, ya es como... Mayor, sí. ya dices, esta señora no sabe de qué va, no se está cuidando. Sí, que hace años era todo lo contrario. Sí, yo viví la época que nos poníamos de todo, aceite de coco, aceite de todo, para ponernos negras. Hasta papel de aluminio me he llegado a poner yo. ¿En serio? Sí, yo eso sí. No, pero con mis amigas nos poníamos en la playa como papel de aluminio aquí porque te reflejaba el sol, también untadas con aceite de oliva, hacíamos unas bestialidades brutales, Isabel. Lo hacíamos, pero eso ya es ciencia ficción. Ahora los jóvenes, los niños están mentalizados con que sol no, aparte lo ves en la playa con esas prendas de neopreno que llegan con las mangas largas. Entonces el sol es fundamental. Y sí, hay que cuidarse. Esta mañana mismo he visto una paciente que tenía mi misma edad, pero está muy estropeada. Y me ha dicho, no, yo me conformaría como tú. Y he dicho, ya, pero es que eso es a base de muchos años y muchos cuidados y muchos pequeños tratamientos para tener un aspecto adecuado. Seguramente que empezaremos a tratarla, aunque no consiga unos excelentes resultados, porque milagros no hacemos. Eso es lo que te decía antes, una piel que está muy, muy estropeada, que tiene unas arrugas con sus surcos muy pronunciados, podemos atenuarlas, pero no podemos demasiado más. Pero bueno, hay que cuidarse siempre. Sí, es fundamental. Y hoy en día también parece que está muy metido en la juventud también lo del alcohol, ¿no? Que dicen también cada vez los jóvenes fuman menos y beben menos. Deberían, es fundamental. Y el deporte, ¿no? Lo tienen también muy metido en sus rutinas. Hoy en día todos tenemos claro que hay que hacer deporte. Yo, que hago mucho deporte, me fijo cuando voy a una ciudad que la gente corre, o mismo en Valencia, tú te das cuenta, das vueltas por el río, está todo lleno de gente haciendo deporte. Eso es muy saludable. Lo que no es saludable es, pues eso, estar fumando, estar bebiendo o estar comiendo. Es importante el cuidarse, el mantener un peso adecuado. Yo tengo un criterio y es que la vida tienes que ser delgada y con los años ir recuperando un poco de peso para que se vayan rellenando esa grasa que vas perdiendo con el paso de los años. Y eso hace que te mantengas en perfecto estado. Entonces tenemos que cuidar siempre nuestro peso para que no hayan cambios. La gente que engorda 10 kilos, luego pierde 12, luego recupera 14, tiene muy mala base porque la piel ha perdido la elasticidad. Y entonces, aunque nosotros les quitemos esas pieles que sobran, nunca recuperan la calidad de esa piel que es fundamental para estar bien con el paso de los años. Y hablando de pieles, ¿hay hoy en día algún tratamiento
porque intentamos cuidarnos mucho, hacer deporte, no engordar, alimentación, pero la piel Claro. siempre dice un poco la edad que tenemos, ¿no? Claro. Aunque tú trabajes tu músculo, ¿qué podemos hacer para mantener la piel joven o qué tratamientos hay para rejuvenecerla? Bueno, yo como tú sabes soy cirujano, pero realmente en nuestra consulta hay una doctora que hace toda la medicina estética, yo también la complemento, pero hay muchísimos tratamientos. A mí, por ejemplo, uno de los tratamientos que me gusta mucho, porque yo sigo siendo como muy clásica en los tratamientos, a mí no me gusta deformar las caras, es utilizar tu propia sangre, la propia sangre del paciente, de la cual tenemos como igual de que la grasa utilizamos las células madres de la propia sangre del paciente, utilizamos los factores de crecimiento o las citoquinas, que eso infiltrado en nuestra piel es medicina regenerativa. Entonces yo creo mucho en la medicina regenerativa, que es la que va a permitir que todo el colágeno, toda la elastina que vamos perdiendo con el paso del tiempo se nos vaya recuperando y regenerando. Entonces a mí lo de la medicina regenerativa me parece que es fundamental para tener una piel adecuada. Y sobre todo no tomar el sol, y lo que comentábamos, nada de tabaco, nada de alcohol, no tomar el sol, pero mucha medicina regenerativa. Yo puedo como cirujano estirar la piel, pero si no tengo una piel bien tratada, bien cuidada, el resultado no va a ser el mismo que si nos complementamos tratándonos la piel. ¿El tratamiento del que nos has hablado es el PRP? PRP, sí. De la sangre podemos utilizar dos factores, el PRP o las citoquinas. Y eso mismo es la misma, o sea, de la sangre mismo, pero son dos aparatos, dos centrífugas diferentes y utilizamos distintos factores. Extraemos esos factores y los pinchamos en la piel de la cara, el escote, el cuello, en el dorso de las manos, que son las zonas más expuestas y que más se nos estropean. Y se regenera. Las pacientes están contentas y para mí lo más importante es que una paciente me diga, oye, me lo noto y me lo notan mis amigas. Eso es fundamental. ¿Eso hace que tengamos como más firmeza en la piel? Claro, hace que nuestra piel esté más consistente, que es lo que vamos perdiendo. Con el paso de los años vamos perdiendo la grasa y se nos depositan otras zonas. Entonces, lo que hace la medicina regenerativa es ir manteniendo esa consistencia en la piel y esa elasticidad que hace que una piel parezca joven. Uh-huh. Y aparte de ese tratamiento que me parece muy interesante, ¿qué otros tratamientos nos aconsejas antes de pasar a un quirófano, a una cirugía? Bueno, hay muchos tratamientos a nivel facial, utilizamos, luego también hay muchos fillers, hay muchos materiales de relleno, como tenemos el ácido hialurónico, como tenemos sustancias que lo que hacen es estimular nuestras propias células y regenerar. Entonces, bueno, los fillers, la verdad es que en manos sensatas y profesionales siempre van a dar buen resultado. Utilizamos mucho los neuromoduladores, que yo creo que, bueno, que van siempre bien y que lo que hacen es que paralizan el movimiento de las arrugas y atenúan los movimientos y hacen que la persona esté más joven. Yo creo que los neuromoduladores van súper bien y es un complemento y sobre todo es que no tienen efectos secundarios. Y luego tenemos mucha aparatología, tenemos láseres que lo que van a hacer es, por un lado, tenemos láseres despigmentantes como el IPL, pero luego también tenemos láseres y aparatología que sirve para mejorar la flacidez. Hay muchas mujeres que se hacen lifting, se estiran la piel, pero hay otras muchas mujeres como que prefieren técnicas complementarias antes de llegar al lifting. Entonces, esto sirve como complemento a esas cirugías o en plan previo a esas cirugías para mantenerlo más tiempo. Antes, o cuando yo empezaba, las señoras a los 50 años se hacían un lifting y, sin embargo, ahora se va alargando porque utilizamos todas estas técnicas que van a hacer que estemos mejor antes de llegar ya a los 60 o los 70 años. Hay gente que está muy bien. Entonces, todo eso es gracias a estas técnicas, que son complemento a las cirugías. ¿La aparatología de la que me estás hablando es tipo IFU? O... Tipo IFU, tipo Morpheus. Yo tuve un IFU, pero ahora en la clínica lo que tenemos es un Morpheus 8, que es una de la última aparatología que sirve para mejorar la flacidez. Es una radiofrecuencia fraccionada que lo que hace es que retrae provocando una ligera quemadura que tú no la ves y realmente va muy bien. Eso, técnicas como el Indiva, que es radiofrecuencia, que a mí me parece uno de los aparatos más complementarios a todo lo que hacemos porque realmente el efecto se nota. O sea, ¿tú lo aconsejas 100%? Yo lo aconsejo con o como complemento a las cirugías, pero sí, yo creo que hay que cuidarse y estas técnicas hacen que te cuides de una manera natural. Y luego... a nivel facial y a nivel corporal también hay aparatología. Y quien está pensando, pues me hago tratamientos con aparatología
y luego ya me haré un lifting, por Claro, ejemplo. puede No, ser. no tiene contraindicaciones a la hora después de hacerse un lifting, No porque tiene yo he ninguna oído contraindicación. algún cirujano que me ha salido por Instagram que ha dicho que si utilizas esta aparatología, luego cuando se levanta la piel, como que está Es verdad. quemada A o... ver, es verdad lo que estás diciendo y lo que dice este cirujano que tú comentas. Es como cuando se utilizan fillers que no se reabsorben, que cuando se hace un lifting y se levanta la piel, se ve se ve el filler ahí que se ha mantenido. Eso no es lo adecuado. También hay aparatologías un poco complejas que utilizan sondas que provocan quemaduras internas. Yo no estoy hablando de esa profundidad, estoy hablando de cosas más tópicas antes de llegar a eso. Hay una cosa que se llama endoláser, que es una aparatología muy específica que se introducen sondas que pueden provocar ligeras quemaduras para retraer más la piel. Bueno, depende del gradiente del potencial que como lo utilices. Pero tienes razón, y es lo que dicen algunos cirujanos que hacen mucho lifting, que a veces se encuentran con zonas que están demasiado adheridas por las quemaduras internas que se producen. Es verdad, es así. Entonces, sobre todo, lo que aconsejas a las personas que nos están escuchando es que vayan siempre a buenos profesionales, que tengan buenas máquinas, ¿no? Y claro. porque Que hay que dejarse guiar por un buen profesional siempre, serio y que sea honesto sobre todo. Porque hablando eso de profesionales que hoy en día los tenemos a pie de teléfono, ¿no? Que te salen, pues eso. Si sigues moda, te sale. Si sigues cirugía estética, te salen. Y cada uno te dice, ¿no? Porque según dicen, cada maestrillo tiene su librito. Cada uno de nosotros tenemos nuestras técnicas y que para nosotros son las que más experiencia tenemos y son las mejores que realizamos. Pero yo siempre digo ponerse en manos de expertas, gente que sea sensata, no dejarse guiar por la última moda, la última oferta. Eso no. Siempre nosotros tenemos un colegio de médicos o tenemos una sociedad española que se llama la SECPRE y luego tenemos la ECEP, que es la Sociedad de los Cirujanos Estéticos, y siempre ponerse en manos, consultar para que sea gente que realmente tenga una especialidad y una experiencia. ¿Y qué consejo le das a las personas que están pensando en hacerse un tratamiento de cirugía estética, en elegir a ese profesional, Isabel? Lo que os comentaba, ponerse en contacto con la SECPRE, que es la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética, o con la AECEP, que es la Asociación Española de Cirugía Plástica y Estética, y saber si esos cirujanos pertenecen a esas sociedades, que eso ya da un punto de seguridad. Es gente que tiene una formación y que se esfuerza en seguir manteniendo esa formación. O simplemente en los colegios de médicos de cada una de tu ciudad saber si esa persona realmente tiene un título de especialista, está convalidado y tiene una experiencia. Es muy sencillo. Y luego no dejarse guiar por la última noticia o la última oferta, que yo creo que eso siempre hay que desconfiar un poco. O sea, que llamamos siempre a SECPRE, o a ECEP o al colegio de médicos de tu provincia para realmente saber si esa persona está cualificada. Claro, muy interesante esto porque... Es muy importante. Además, durante 2 años yo he sido la presidenta de la Asociación Española de Cirugía Plástica y Estética y yo lo intentaba siempre, intentar explicar esto, que la gente que no se... Hoy en día la gente no sabe lo que es la medicina estética, la cirugía plástica, la cirugía estética. No, somos especialistas en cirugía plástica, estética y reparadora. Y otra cosa es la medicina estética. Y eso es muy importante, porque hay muchas asociaciones por ahí de cirujanos oculoplásticos, plásticos, pero que no son especialistas en cirugía plástica. Yo no digo que todo el mundo que se forma lo haga bien, ¿eh? Yo no estoy hablando de que los profesionales que no son cirujanos plásticos no saben operar, pero lo que sí que digo es que los especialistas que tenemos el título somos las personas que nos hemos formado y nos seguimos formando y estudiando para saber hacer estas técnicas. ¿Y qué opinas de las personas que se van a operarse de cirugía estética a Turquía? A ver, yo nunca he creído en la cirugía o el turismo quirúrgico. A mí me parece que es un error. O gente que se va a Colombia. Yo de vez en cuando tengo una paciente que se ha operado en Colombia o en Venezuela y luego ha venido aquí con unos problemas increíbles. Pero que allí se operan y a la semana se vuelve porque es gente que vive aquí, pero allí le resulta mucho más barato. A mí el turismo de cirugía me da mucho miedo porque hay muchas complicaciones y claro, una vez se van del país el cirujano no puede hacerles nada, entonces te viene aquí con complicaciones y a veces esas pacientes luego se sienten mal atendidas y es porque les hacen cirugías muy agresivas. Yo he visto a veces gente que ha venido después de operarse el pecho, el abdomen, las nalgas y claro, llegan aquí
en situaciones un poco críticas a veces. Yo no estoy de acuerdo con ello, me da mucho miedo eso. Sí, y como has comentado tú, porque una vez hacen el viaje, se hacen un completo. Claro, te hacen un completo porque pues, posiblemente hay 3 cirugías, les cuesta lo que les cuesta aún aquí, pero ellas no valoran la seguridad que da aquí tener un hospital y un cirujano que en cualquier momento te va a ver. Ellas, o sea, ellas o ellos vuelan a estos países y luego cuando vienen las complicaciones no se las solucionan. Y es cuando algunos cirujanos de aquí las vemos, pero da un poco de miedo, es mucho riesgo. Yo creo que el turismo o la cirugía esa que se hace en estos países de turismo que vas y que vienes es un riesgo. Yo tampoco lo entiendo, ¿eh? Me pongo en la piel de una persona que se quisiera operar y yo no entiendo irte a un país, a un médico que tampoco los conoces, Nada, ¿no? lo que tú lees por internet, Exacto, ¿vale? ¿no? Entonces es un poco de riesgo, ¿eh? Hubo el boom de la gente que se iba a hacer trasplante de pelos a Turquía, que la verdad es que lo hacían bien porque fueron los pioneros, pero hoy en día esas técnicas se desarrollan y simplemente es un montaje y se pueden hacer aquí perfectamente. Ujú. Y además que hoy en día tampoco habrá alguna diferencia de precio, pero tampoco tanto, ¿no? A ver, Sí. es como todo, las clínicas serias de estos países cobran precios altos. Ahora bien, ¿cuáles son las cirugías de low cost? Pues como aquí, cirujanos que a lo mejor no tienen las condiciones necesarias o los títulos adecuados. Entonces, la cirugía nunca puedes pensar en un low cost con tu propio cuerpo ni con los resultados que puedes llegar a tener. Entonces, eso hay que valorarlo. Ujú. Y además que a tus pacientes a lo largo de los años tú les vas haciendo reconocimientos también, Por ¿no? supuesto, además es que le digo a mis pacientes que ellos tienen una puerta abierta y un teléfono en cualquier momento que lo necesiten. Y eso da seguridad. Y claro, eso no tiene el mismo precio que te vas a Turquía, estás allí 2 días y te vuelves. Y entonces, claro, no es lo mismo. Yo creo que es un riesgo ir a operarse fuera. Y hoy en día que está tan de moda que las chicas tengan un trasero así voluptuoso. eh, Pero a ver, eso, yo voy mucho a Sudamérica a dar charlas, estuve ahora en agosto en Iguazú, pero es muy diferente es el gusto, el sentido estético de una mujer de América del Norte, de una mujer de América del Sur, generalizando, o de las mujeres europeas. A las mujeres europeas no nos gusta tener unas nalgas muy prominentes o tener un volumen de pecho muy grande. Somos mujeres más discretas. A lo mejor nos gusta tener unos ojos grandes o una boca grande, pero no nos gustan tener unas nalgas voluminosas. A mí pocas veces vienen a pedirme unas nalgas muy voluminosas, ¿eh? Es un sentido estético que a nosotros no nos gusta. Yo estuve en un congreso en la República Dominicana y nada más llegar allí yo me quedé asustada. Iba con mi marido, que no es cirujano plástico, es médico solo, pero no es cirujano plástico, y estaba asustada diciendo, ¿eso? ¿Tú vienes a aprender a hacer estas cosas? Porque a mí esto no me gusta nada. Entonces, claro, no es nuestro sentido estético el que muchos países de Sudamérica, que les gustan las cinturas muy estrechas, muy poco pecho y sin embargo unas nalgas muy, muy exageradas. No es el sentido estético de una mujer de Europa, ¿eh? Las mujeres de Europa les gusta otro tipo nos gusta más ser delgadas, con un volumen estético de las mamas, pero tampoco excesivamente grandes, porque cada vez somos más deportistas. Y tenemos que pensar que las mujeres deportistas nos molesta la grasa o un volumen muy grande de las mamas. Yo siempre digo que si tienes un volumen muy grande de las mamas no puedes correr o te va a chocar con la raqueta o con el palo de golf. Entonces eso es importante y hay que transmitirlo a la gente. porque tú notas mucho la diferencia de pacientes que tienes rusas, por ejemplo, o árabes, españolas, francesas. ¿Hay mucha diferencia estética? Sí. Y sudamericanas no tienen nada que ver ni el gusto estético ni la base. Las mujeres rusas, las mujeres ucranianas, todas son mujeres altas, delgadas, súper listas y con una base súper buena. Sin embargo, otras mujeres, las mujeres árabes, son mujeres súper guapas, pero hay de todo tipo, ¿vale? No es el perfil de las rusas ucranianas, que hay muchas que son altas, delgadas, rubias, guapas, jóvenes. Las mujeres árabes también tienen un gusto diferente, un sentir diferente. Son mujeres un poco acomplejadas, diría yo, a veces depende, no estamos hablando de Arabia Saudí, a lo mejor estamos hablando de otros países de África. Yo en mi consulta llevo muchos años y conozco mucho perfil de mujeres. Por supuesto que a mí las mujeres que más me gusta operar son mujeres rusas, ucranianas, porque la base es muy buena. También operamos a muchas mujeres de Holanda, de Suecia, que vienen a veranear a toda la zona de la costa y que vienen a nuestra consulta. Es decir, también tenemos un perfil de mujer europea muy, muy alto.
es muy bueno, es muy bueno. Piensa que siempre lo que digo yo, que para conseguir un buen resultado tienes que tener una buena base, no podemos cambiar la base. Entonces, también nosotros tenemos un sentir de pacientes y una base para poder remodelar. Uh-huh. O sea, que la base, cuanto la estructura Cuanto sea mejor va a ser el resultado, sin duda. Uh-huh. ¿La cirugía estética se ha normalizado en todos los hogares? Sí, yo creo que sí, ¿eh? Porque antes era como un poco tabú, ¿no? Decías, no voy a decir que me he operado, claro. no sé cuántos, o se escuchaba, mira, se has operado, no sé qué. Hoy en día, ¿no? Es como más normalizado. Se ha normalizado mucho, se ha llegado al alcance de todos. Cuando yo empezaba la cirugía estética, solamente se hacían un grupo muy reducido de mujeres que venían con los maridos además y que los maridos opinaban siempre. Ahora no es así. Las mujeres somos libres, independientes. Sí, antes todas íbamos con los maridos. Sí, es verdad. Yo me acuerdo cuando yo empezaba que eran los maridos que opinaban y que además los maridos opinaban. Hoy en día las mujeres la mayoría de veces venimos solas y si algún marido opina les cortamos fácilmente. Pero sí ha cambiado. Hoy en día la cirugía estética llega a todo tipo de personas, de todo tipo, clase social. Hombre, tienes que tener un determinado nivel sociocultural y económico, pero llega a todos los hogares, como tú dices, ¿eh? Uh-huh. Porque hablando del nivel económico, hoy en día también te financias las operaciones, claro, ¿no? Fácilmente. Es muy fácil, se pueden financiar, se pueden pedir préstamos, se pagan a plazos, o sea que también ha cambiado el concepto de que antes llegabas y te la pagaban y ya está. Entonces, y luego tampoco es inaccesible como piensa mucha gente. Ha cambiado mucho eso. Yo creo que hay mucha competencia y bueno, y también depende. No es lo mismo operarse en Madrid que operarse en Albacete que no operarse en Barcelona. También los precios también dependen de la zona donde tú te mueves, con lo cual es muy accesible. Uh-huh. Isabel, ¿y tú crees que la gente es consciente de los riesgos que asume sometiéndose a una operación de cirugía estética? Hombre, yo creo que tenemos que explicarlos, hay que explicarle a la paciente que esto no se puede banalizar, que es un riesgo, una cirugía, pero yo cuando me lo preguntan siempre digo lo mismo, que es como tú todos los días sales a la calle y nunca te atropella un coche, pero de vez en cuando eso puede pasar. Pues aquí lo mismo, tienes que tener la seguridad de que te operas en un hospital, en un centro quirúrgico reconocido y por un especialista que sepa de qué va esto. Entonces los riesgos se minimizan y que además sea capaz de, si aparece una complicación, resolverla, fundamental. Uh-huh. Pues Isabel, ha sido un placer tenerte en tu momento. Nos has despejado muchísimas dudas y la verdad has llevado a nuestros hogares y a perder un poquito el miedo también, y mucha gente que tiene mucho respeto hacia las operaciones de cirugía estética, pues eso, que cosas muy importantes, y has despejado muchas dudas, por ejemplo, con la aparatología, claro, que podemos retrasar el meternos, ¿no? en una cirugía más seria, y podemos retrasar el paso del tiempo y bueno, hay mucha gente que se siente muy bien con esta aparatología. Uh-huh. Pues nada, muchas gracias, vale, ha sido un placer pasar este rato contigo, volver a encontrarnos después de muchos años que no nos veíamos. Sí. Bueno, podéis contar conmigo siempre que queráis. Muchísimas gracias, Isabel.